La policía arresta a una mujer negra sin saber que era la directora del FBI. Es increíble lo que sucede después. La noche caía sobre Miami, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados que rápidamente se disolvían en la oscuridad. La directora Isabella Cole se ajustó el bolso al hombro, sintiendo el peso de otro día agotador. El trabajo en la sede del FBI rara vez terminaba con la puesta del sol, y hoy no era la excepción. Caminó por el estacionamiento subterráneo, el eco de sus pasos rompiendo el pesado silencio del concreto. Vestía jeans, una sudadera cómoda y zapatillas deportivas. El uniforme no oficial de alguien que prioriza la practicidad después de largas horas de dedicación. Nada en ella gritaba peligro o sospecha, solo cansancio y el simple deseo de llegar a casa. Mientras se acercaba a su auto, un discreto sedán, una luz fuerte la cegó momentáneamente. Parpadeó con la visión borrosa y escuchó una voz masculina y autoritaria. «Oiga, señora, deténgase». Isabella frunció el ceño, con la mano ya en la manija de la puerta del auto. Se giró lentamente, encontrando a dos figuras uniformadas que se acercaban. Eran policías, sus siluetas nítidas contra el haz de la linterna que aún apuntaba en su dirección. Uno de ellos, más alto y con la mano en el cinturón, parecía particularmente tenso. «Buenas noches», dijo Isabella, manteniendo la voz tranquila a pesar de la punzada de incomodidad. «¿Hay algún problema?» Los dos oficiales intercambiaron miradas. El oficial Kevin Davis y el oficial Alex Wilson. Isabella captó el intercambio de miradas, un entendimiento silencioso que le provocó un escalofrío. Era una mirada que conocía bien, una mirada que juzgaba incluso antes de escuchar una palabra. «¿Qué hace aquí a esta hora, señora?», preguntó Davis con un tono seco, desprovisto de cualquier cortesía. Isabella respiró hondo, controlando la irritación creciente. Sabía exactamente a dónde iba esta conversación. «Me voy a casa», respondió. La simplicidad de la verdad pareció irritarlos aún más. Los labios de Wilson se curvaron en una sonrisa escéptica. «Licencia e identificación, por favor». Sacó su cartera, sacó su licencia de conducir y se la entregó. Los oficiales tomaron el documento, analizándolo durante unos segundos que parecieron una eternidad. No parecían satisfechos. Davis le devolvió la licencia, pero la tensión no disminuyó. «¿Es este su auto?», preguntó Wilson, cruzándose de brazos, con un tono acusatorio. Esto ya estaba cruzando la línea de la razonabilidad. Isabella contuvo la respuesta aguda que le burbujeaba en la garganta, y con un suspiro silencioso sacó el registro del vehículo y se lo entregó. Lo tomaron, pero estaba claro que no solo querían revisar documentos. Querían una razón, querían justificar la detención. «¿Dónde trabaja, señora?», preguntó Davis, con la mirada fija en ella, buscando un defecto, una vacilación. Isabella respondió sin dudar, con voz firme: «Para el gobierno». Los oficiales intercambiaron miradas de nuevo. La respuesta pareció tomarlos por sorpresa, pero la duda rápidamente reemplazó la sorpresa. Parecían dudar de su respuesta, como si la idea de una mujer negra, sola en un estacionamiento, por la noche, trabajando para el gobierno, fuera algo inverosímil. Fue entonces cuando Davis se llevó la mano al cinturón, cerca de su arma. El gesto fue sutil, pero cargado de amenaza. «Gírese y ponga las manos en la cabeza». Isabella se quedó quieta por un segundo, procesando la absurda orden. «¿Qué?» «Apúrese», intervino Wilson con la voz más alta, impaciente. «No lo ponga difícil». Miró de un oficial a otro. No había una acusación formal, ninguna sospecha concreta, solo un juicio basado en las apariencias. Estaban atrapados por su propio prejuicio, y ella era el objetivo. «¿Cuál es el cargo?», preguntó Isabella, manteniendo la calma. «Una isla, de serenidad en medio de la creciente hostilidad». No respondieron. En cambio, Wilson sacó unas esposas de su cinturón. Antes de que Isabella pudiera discutir, protestar o incluso procesar completamente lo que estaba sucediendo, él la agarró del brazo con fuerza y la esposó allí mismo, en medio del estacionamiento, bajo la mirada indiferente de las cámaras de seguridad y la posible curiosidad de cualquiera que pasara.
El frío acero se apretó alrededor de sus muñecas. El corazón de Isabela latía con fuerza, no por miedo, sino por una indignación abrumadora. Mientras la metían en el asiento trasero del coche patrulla, ella solo observaba. Los oficiales, ajenos a la ironía de la situación, pensaron que acababan de arrestar a otro sospechoso al azar. Pocos sabían que acababan de cometer el mayor error de sus carreras. Dentro del coche patrulla, Isabela sintió el agarre helado de las esposas en sus muñecas. El coche se balanceaba suavemente mientras los oficiales conducían por las calles iluminadas de Miami. Pero lo que realmente la molestaba era la conversación que ocurría en el asiento delantero. No tenían idea de quién era ella, y su ignorancia alimentaba una especie de arrogancia casual que la hería profundamente. «¿Viste su actitud?», dijo Davis con un tono de burla en su voz. «Pensó que podía desafiarnos». «Este tipo de gente siempre hace eso», respondió Wilson con un suspiro de falsa sabiduría. «Creen que son listos, pero nunca aprenden». Isabela cerró los ojos por un segundo. «Este tipo de gente». La frase resonó en su cabeza. Una melodía oscura que había escuchado antes, muchas veces, en diferentes contextos, pero siempre con el mismo trasfondo. Ahora lo estaba experimentando de primera mano. La generalización, la deshumanización, la reducción de una persona a un estereotipo basado en el color de su piel. El coche continuó su camino, las luces de la ciudad pasando rápidamente por las ventanas. Finalmente, se estacionaron frente a una estación de policía. Tan pronto como abrieron la puerta, Wilson la jaló del brazo, sin ninguna delicadeza. «Vamos». Isabela no dijo nada, solo siguió. No quería agitarse, todavía no. Quería ver hasta dónde llegaría esto. Quería que se expusieran por completo. Dentro de la estación de policía, algunos oficiales levantaron la vista para observar la escena. Una mujer negra esposada siendo conducida por dos oficiales blancos. Nadie cuestionó. Nadie intervino. La escena parecía tan común, tan rutinaria, que no levantó ninguna alarma. La llevaron directamente a una pequeña habitación, un ambiente frío e impersonal, con paredes blancas y una mesa vieja en el centro. «Siéntese», ordenó Davis quitándole las esposas de las muñecas. Isabela se masajeó las muñecas por un momento, sintiendo la piel marcada por el metal. La momentánea sensación de alivio fue rápidamente reemplazada por una ira contenida. «Ahora, dígame», comenzó Wilson acercando una silla y sentándose frente a ella, con aire de tener el control. ¿Qué estaba haciendo realmente en ese estacionamiento? Isabela lo miró, su rostro una máscara de calma, sin mostrar la tormenta que se gestaba dentro de ella. «Ya lo dije, me iba a casa». ¿Se iba a casa? Wilson se rió, un sonido desagradable. ¿Y cómo explicamos el hecho de que estaba merodeando en esa área a esta hora? Ella soltó una risa corta y sin humor. «No estaba merodeando, iba a mi auto. Un auto que, por cierto, está registrado a mi nombre, al igual que la licencia de conducir que acaba de ver». Los dos oficiales intercambiaron miradas de nuevo, como si estuvieran tratando con una criminal experimentada, alguien que intentaba engañarlos con respuestas lógicas. Querían que se sintiera culpable de algo que no hizo, que confesara una intención maliciosa que simplemente no existía. «¿Tiene antecedentes penales?», preguntó Davis con un tono inquisitivo. Isabela se cruzó de brazos. Su paciencia se agotaba. «¿Me está acusando formalmente de algo?». «Aquí hacemos las preguntas», respondió Wilson, con voz áspera. El silencio llenó la habitación durante unos segundos. Isabela sintió la indignación burbujear, pero la mantuvo bajo control. Era hora de cambiar las tornas. Se inclinó hacia adelante, su voz baja, pero cargada de autoridad. «Entonces, permítame hacer una pregunta». Los oficiales la miraron sorprendidos por su audacia. «¿Siquiera revisaron mis documentos en el sistema?», preguntó Isabela con la mirada fija en ellos. Los dos permanecieron en silencio. Por supuesto que no lo habían hecho. Para ellos, Isabela era solo otra extraña sospechosa, alguien cuya identidad no merecía una verificación rutinaria. Pero esa era la parte divertida, la parte que estaban a punto de descubrir de la manera difícil.
porque cuando finalmente decidieran pasar sus datos por el sistema, todo cambiaría. Y cambiaría espectacularmente. El tiempo pasó lentamente dentro de esa sofocante habitación de la estación de policía. Isabela mantuvo su postura firme, pero por dentro la indignación crecía con cada segundo. Quería ver hasta dónde llegarían esos oficiales con su farsa, con su presunción basada en el prejuicio. Davis resopló y se puso de pie. «Voy a revisar estos documentos». Salió de la habitación, dejando a Isabela sola con Wilson. Wilson se apoyó en la mesa cruzándose de brazos, estudiándola con una mirada engreída. «¿Por qué no lo pone fácil y nos dice la verdad?», dijo, con voz baja, casi un susurro. Conspirador. Isabela levantó una ceja. «¿Y cuál sería esa verdad?». «Puede que tenga un historial limpio», continuó Wilson, ignorando la pregunta. «Pero eso no significa nada. He visto a personas con historiales limpios escondiendo secretos sucios». Isabela respiró hondo. El hombre estaba decidido a hacerla, culpable, a encontrar algo, cualquier cosa, para justificar la detención y el arresto. Incluso sin nada en su contra, la narrativa ya estaba construida en su mente. El tiempo pasó. 10 minutos. 15 minutos. La tensión en la habitación aumentaba con cada segundo. Isabela esperó paciente, sabiendo que la verdad estaba a punto de explotar en sus caras. Finalmente, la puerta se abrió y Davis regresó. Tenía un papel en la mano, pero lo que realmente llamó la atención de Isabela fue su rostro. Estaba pálido, su expresión completamente diferente a la anterior. El aire de arrogancia había desaparecido, reemplazado por una profunda conmoción y un atisbo de pavor. Wilson lo notó de inmediato. «¿Qué pasa, Davis?». Davis tartamudeó, con los ojos fijos en el papel, como si las palabras se movieran en la página. Yo revisé sus datos». El silencio en la habitación era sofocante. Isabela observaba. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por anticipación. «¿Y?», insistió Wilson, con voz tensa. Fue entonces cuando Davis levantó la vista hacia Isabela. Su mirada era como la de alguien que había visto un fantasma, alguien que acababa de cometer un error irreparable. Ella es la directora del FBI». El mundo pareció detenerse por un instante. Wilson parpadeó varias veces, tratando de procesar la información. Luego soltó una risa nerviosa e incrédula. «No puede ser». Pero Davis solo le entregó el papel con los datos de Isabela. Allí estaba la confirmación, innegable, impresa en blanco y negro. Isabela Cole, directora de la Oficina Federal de Investigaciones. Los dos oficiales se quedaron inmóviles. El shock paralizante. Isabela observó cómo sus expresiones cambiaban en tiempo real. La arrogancia se disolvió, la presunción se evaporó, dando paso a un pánico creciente y a una comprensión aterradora. Acababan de arrestar a una de las personas más poderosas en seguridad pública de los Estados Unidos. Y ahora sabían que estaban en serios problemas. El silencio en la habitación era casi ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de los dos hombres. Davis sostenía el papel con los datos de Isabela, leyendo y releyendo, como si la tinta pudiera cambiar ante sus ojos. Esto debe estar mal», murmuró con voz ronca, tragando saliva con dificultad. Wilson, que momentos antes mostraba una arrogante confianza, ahora estaba petrificado. Su mano temblaba ligeramente a su lado. La dura realidad los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Habían cometido un error catastrófico. Isabela, por otro lado, permaneció sentada, una isla de calma en medio del caos que, sin querer, había desatado. Observó la escena con fría serenidad, sin decir una palabra. Quería que ese momento quedara grabado en sus mentes, que sintieran todo el peso de su imprudencia y prejuicio. Después de lo que pareció una eternidad, Davis finalmente rompió el silencio con voz vacilante, casi un susurro. «Directora Cole». El nombre, pronunciado con la debida reverencia, sonó extraño viniendo de él. «Mire, hubo un error.
Isabela mantuvo la mirada fija en él, su expresión indescifrable. ¿Un error?, repitió, saboreando la palabra, dejándola flotar en el aire como una acusación silenciosa. Wilson intentó recomponerse dando un paso adelante. Sí, señora, fue un malentendido. No sabíamos quién era usted. La respuesta hizo que Isabela soltara una risa corta, amarga y sin humor. Ah, sí que eso era, dijo, su voz adquiriendo un tono agudo. El problema no fue el enfoque agresivo, no fue esposarme sin razón, no fue humillarme frente a todos. El problema fue solo que no sabían quién era yo. Los oficiales intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que no había salida. El intento de minimizar la situación solo la empeoraba. Davis intentó extender la mano, un gesto patético de alguien que quería deshacer el tiempo. Nosotros podemos arreglar esto. Podemos liberarla ahora mismo. Pero Isabela no se movió. No tenía prisa. Quería que enfrentaran las consecuencias de sus acciones, no solo que escaparan de ellas. ¿Y si no fuera la directora del FBI?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia adelante, la pregunta como un dardo afilado. ¿Qué me habría pasado hoy? Los dos permanecieron en silencio. La pregunta flotaba en el aire, pesada e innegable. Ellos sabían la respuesta. Isabela también. Sin su posición, sin el peso de su nombre, habría sido solo otra estadística, otra persona cuya dignidad fue pisoteada en la oscuridad de un estacionamiento. Davis intentó justificarse, recurriendo al viejo cliché. «Mire, señora, solo estábamos haciendo nuestro trabajo». Isabela levantó una ceja, su paciencia se agotaba. «¿Trabajo?», repitió, la palabra cargada de ironía. ¿Y desde cuándo trabajo significa arrestar a alguien sin razón, basándose únicamente en el prejuicio? Wilson intentó intervenir, desesperado por encontrar una salida. «Podemos arreglar esto». Esa frase fue la gota que colmó el vaso. ¿Arreglar? La voz de Isabela subió un tono, afilada como una cuchilla. Se puso de pie lentamente, su postura ahora imponente, su mirada fija en los dos hombres que se encogían ante ella. ¿Creen que pueden simplemente arreglar esto? ¿Creen que pueden esposar, humillar, meter a una persona en un coche patrulla y luego decir, fue un error, y esperar que todo vuelva a la normalidad? Davis abrió la boca para hablar, pero Isabela levantó una mano, interrumpiéndolo. El juego había cambiado. Ahora ella era quien dictaba las reglas. No, esta vez no. El pánico en los ojos de los dos hombres era evidente. Finalmente comprendieron la magnitud de lo que habían hecho. Las tornas habían cambiado por completo, y ahora sería su turno de sentir el miedo que habían infligido. El papel temblaba en las manos de Davis. Wilson, pálido, parecía a punto de desmayarse. El shock era visible, la arrogancia de minutos atrás completamente disipada, reemplazada por un escalofriante pavor. Los hombres que la habían tratado como a cualquier criminal común ahora estaban acorralados, con los ojos muy abiertos, la vergüenza y el miedo grabados en sus rostros. Isabela permaneció de pie, su postura impecable, su mirada fría y aguda. Los estudió en silencio, observando cómo la desesperación crecía con cada segundo. La autoridad que emanaba de ella era innegable, algo que ellos, acostumbrados a intimidar, no sabían cómo manejar. Finalmente, Davis logró hablar, su voz débil, casi un susurro. «Directora Cole, hubo un error», repitió Isabela, las palabras lentas y deliberadas, dejando que el absurdo de la declaración flotara en el aire. Quería que sintieran el peso de su propia negación. Wilson, nervioso, dio un paso adelante. «Sí, señora, no sabíamos quién era usted. Si lo hubiéramos sabido, esto nunca habría sucedido». «Ah, así que eso era». Isabela soltó otra risa, corta y amarga. «¿Quiere decir que el problema no fue el enfoque agresivo? ¿No fue esposarme sin razón? ¿No fue humillarme en esta habitación? ¿El problema fue solo que no sabían quién era yo?» Davis se aclaró la garganta, tratando de forzar una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mire, señora, nosotros solo estábamos siguiendo el protocolo». «Protocolo», repitió Isabela mentalmente. Esa palabra,
Siempre el refugio, la excusa para justificar lo injustificable. Dio un paso adelante, su postura ahora abiertamente intimidante. Su mirada perforó a los dos hombres frente a ella. Entonces, explíqueme algo. Si no fuera la directora del FBI, ¿qué me habría pasado hoy? Los oficiales intercambiaron miradas, pero ninguno tuvo el valor de responder. Me habrían llevado a una celda, continuó Isabella, con voz baja, pero llena de fuerza. Humillada aún más, tal vez fichada como sospechosa de algo que nunca hice. El silencio era ensordecedor. Ellos sabían la respuesta. Ella también. Davis intentó justificarse de nuevo. «Mire, señora, solo estábamos haciendo nuestro trabajo». «¿Trabajo?». Isabella dio otro paso adelante. ¿Y desde cuándo trabajo significa arrestar a alguien sin razón, basándose en el prejuicio racial? Wilson levantó las manos en un gesto de rendición, desesperado. «¿Podemos arreglar esto?» «Arreglar». La palabra agitó algo profundo dentro de Isabella. Un nudo se apretó en su estómago. ¿Cuántas veces había escuchado esa palabra en casos similares? ¿Cuántas víctimas de detenciones violentas, de injusticias basadas en el color de su piel, nunca tuvieron la oportunidad de arreglar nada, porque fueron juzgadas, condenadas y castigadas antes de que siquiera abrieran la boca? Su voz salió, firme, cortante. ¿Creen que pueden simplemente esposarme, meterme en un coche patrulla, humillarme y luego decir «fue un error» y esperar que sonría y me vaya? Davis abrió la boca para hablar, pero Isabella levantó una mano, interrumpiéndolo. «No, esta vez no». El pánico en los ojos de los dos hombres era palpable. Finalmente comprendieron. El juego había cambiado, y ahora sería su turno de sentir miedo. Davis y Wilson estaban completamente paralizados. El aire en la habitación se sentía más pesado, como si de repente hubieran perdido todo el poder que creían poseer. Isabella permaneció de pie, mirando fijamente a los dos. Su comportamiento era tranquilo, pero sus ojos transmitían una autoridad incuestionable. Estaban acostumbrados a intimidar, pero ahora eran ellos los acorralados. El silencio fue roto por la voz firme de Isabella. «¿Cuál es el nombre de su superior inmediato?» Davis dudó. «Señora, por favor, nosotros no queremos problemas». Isabella levantó una ceja. «¿Problemas? ¿Cree que estoy creando un problema?» Wilson intentó intervenir. «Solo estábamos siguiendo el protocolo». «¡Protocolo!», repitió Isabella riendo ligeramente, una risa fría y sin humor. Quería que escucharan lo absurdo de lo que decían. Se inclinó un poco hacia adelante, mirando directamente a los dos. «Cuando me esposaron sin razón, cuando me metieron en el coche patrulla como si fuera una criminal, cuando me humillaron en esta habitación sin siquiera revisar mis documentos, ¿todo eso fue protocolo?». Los dos permanecieron en silencio. Sabían que nada de lo que dijeran ahora ayudaría. Isabella se cruzó de brazos. «Pregunté por el nombre de su superior». Davis se aclaró la garganta, con el rostro completamente rojo. «Capitán Daniel King». Ella asintió. «Bien, lo quiero aquí ahora». Wilson dudó. «Directora Cole, no necesita... Tráigalo aquí ahora». La firmeza en su voz hizo temblar a los dos. Wilson salió corriendo de la habitación e Isabella se sentó de nuevo. Davis permaneció allí, inquieto, jugueteando nerviosamente con los dedos. Esto no tiene por qué ir más allá», intentó argumentar. Isabella solo sonrió. «Oh, pero sí lo hará». Unos minutos después, la puerta se abrió y un hombre alto, con cabello gris y una postura rígida, entró en la habitación. El capitán Daniel King. Se detuvo en medio de la habitación, confundido al ver a Isabella sentada y a Davis visiblemente nervioso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el capitán, con un tono serio. Isabella se puso de pie lentamente y le extendió la mano. «Isabella Cole, directora del FBI». El hombre se congeló. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. ¿Directora del FBI? ¿En su comisaría? Tragó saliva con dificultad, enderezó su postura y le estrechó la mano, la sorpresa y el shock claramente visibles. «Directora Cole, yo no estaba al tanto de su presencia aquí».
Ella esbozó una pequeña sonrisa, que no llegó a sus ojos. Bueno, capitán, eso es porque 2 de sus oficiales decidieron arrestarme sin razón antes siquiera de verificar mi identidad. La expresión del capitán cambió al instante. Ahora comprendía la gravedad de la situación. Miró a Davis, quien bajó la cabeza. ¿Es esto cierto?, preguntó con voz fría. El oficial no tuvo el valor de responder. Fue Isabella quien continuó. Antes de que responda, capitán, le diré exactamente lo que sucedió. Y luego, con calma y con detalles precisos, relató todo. La detención injustificada, el prejuicio disfrazado de sospecha, las esposas, la humillación y el hecho de que todo podría haber terminado de manera muy diferente si ella no fuera quien era. El silencio que siguió fue casi insoportable. Davis y Wilson estaban destrozados. Sabían que no había salida. King los miró. Respiró hondo, el peso de la responsabilidad cayendo sobre él. Considérense suspendidos de inmediato. Los ojos de los oficiales se abrieron. Capitán, por favor, intentó argumentar Wilson. De inmediato, repitió King, ahora más firme. Isabella observó todo con atención. Eso aún no era suficiente. Capitán, quiero informes completos sobre los antecedentes de estos 2. Quiero saber si ha habido quejas contra ellos antes. Y le aseguro que este caso será reportado directamente al Departamento de Justicia. El pánico en los ojos de los oficiales fue instantáneo. Davis, desesperado, dio un paso adelante. Directora Cole, por favor, yo tengo familia. Isabella lo miró sin pestañear. ¿Y cuántas personas que pasaron por esto sin mi poder también tenían familias? Él bajó la cabeza sin respuesta. Ustedes no están siendo castigados por mala suerte. Están siendo castigados porque hicieron lo incorrecto. Miró a King. Quiero la garantía de que nunca más usarán este uniforme. El capitán asintió, comprendiendo la seriedad de la demanda. Esto se manejará directamente con asuntos internos. Isabella soltó un suspiro, aliviando parte de la tensión en su cuerpo. La justicia, o al menos el comienzo de ella, estaba siendo servida. Miró a los oficiales una última vez. Ahora saben lo que es ser juzgado antes de abrir la boca. Espero que nunca olviden este momento. Y luego, sin decir nada más, salió de la habitación. El caso estaba lejos de terminar, pero una cosa era segura. Esta vez las tornas habían cambiado. Isabella salió de la estación de policía con pasos firmes. El peso de la humillación seguía allí, una marca invisible, pero ahora había algo más fuerte, la certeza de que esto no quedaría impune. Su chofer ya la esperaba afuera. Cuando subió al auto sacó su celular del bolsillo e hizo la llamada que cambiaría todo. Quiero este caso en el Departamento de Justicia ahora. La orden fue dada, y en menos de una hora toda la ciudad sabría lo que sucedió. A la mañana siguiente, la prensa estaba en un alboroto. Directora del FBI arrestada injustamente por la policía de Miami. Prejuicio y abuso de poder expuestos. 2 oficiales suspendidos tras grave error. Si no fuera la directora del FBI, ¿qué habría pasado? La noticia se extendió como un reguero de pólvora, alimentada por la indignación y la incredulidad. En poco tiempo, el caso estaba en las portadas de los principales periódicos, en programas de televisión y dominando las redes sociales. Detrás de escena, Isabella recibió docenas de llamadas, de políticos preocupados, de jefes de seguridad, buscando explicaciones, de líderes comunitarios expresando apoyo y exigiendo acciones. Todos querían una declaración oficial sobre lo sucedido, pero antes de cualquier anuncio público, ella tenía otra prioridad. Esa tarde, Isabella entró al imponente edificio del Ayuntamiento de Miami, donde fue recibida directamente por el alcalde James Miller. Él estaba visiblemente tenso. Toda la ciudad bajo escrutinio debido al caso. Directora Cole, comenzó eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de la gravedad de la situación. Quiero que sepa que estamos profundamente consternados por lo sucedido y estamos comprometidos a resolver esta situación. Isabella se cruzó de brazos, su mirada penetrante. ¿Resolviendo cómo exactamente? El alcalde respiró hondo.
Estamos llevando a cabo una investigación rigurosa dentro del departamento de policía. El capitán Daniel King me aseguró que los oficiales involucrados ya han sido suspendidos. Ella negó con la cabeza lentamente. Eso no es suficiente. El alcalde parpadeó sorprendido. Directora, entiendo su frustración, pero... Isabela lo interrumpió con voz firme. Alcalde, esto no se trata de mí. Esto se trata de todas las personas que pasan por esto todos los días y no tienen una cámara filmando, un abogado en la línea o un titular de periódico para protegerlos. El alcalde guardó silencio, el peso de sus palabras innegable. Este caso no puede terminar con 2 suspensiones, continuó Isabela. Queremos cambios reales, cambios sistémicos. Él suspiró pasándose una mano por la cara, consciente de la presión pública y la seriedad de la demanda. ¿Qué sugiere exactamente, señora? Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, la determinación brillando en sus ojos. Quiero una revisión completa de los protocolos de detención policial. Quiero capacitación obligatoria y profunda sobre prejuicios raciales y sesgos inconscientes para todos los oficiales de la ciudad. Y sobre todo, quiero que estos 2 oficiales enfrenten las consecuencias en la corte, no solo en asuntos internos. El alcalde cerró los ojos por un instante. Sabía que no podía evitarlo. La presión pública era inmensa y la figura ante él no era alguien que aceptaría medias tintas. Finalmente asintió. Haremos lo que sea necesario, alcalde. Isabela fijó su mirada en él. Eso espero, alcalde, porque si nada cambia, me aseguraré personalmente de que este caso no se olvide, que se convierta en un hito para el cambio. El alcalde tragó saliva con dificultad. Sabía que esta mujer no hacía amenazas vacías. Mientras tanto, en la estación de policía, Davis y Wilson estaban completamente arruinados. Los 2 fueron suspendidos oficialmente y estaban siendo investigados por abuso de autoridad, discriminación racial y conducta impropia. La prensa los rodeaba, los reporteros llamaban a sus puertas. Toda la ciudad quería una explicación, pero ahora nadie quería escucharlos. Esa noche Davis miró su celular. Había recibido más de 50 llamadas de números desconocidos, mensajes de odio y amenazas. Sabía exactamente lo que eso significaba. Su carrera había terminado. Pensó en todo lo que había sucedido, cómo su propia arrogancia y prejuicio lo habían destruido. Durante años, se vio a sí mismo como una autoridad incuestionable, por encima de cualquier crítica. Pero ahora no era más que un ejemplo de lo que sucede cuando el abuso de poder finalmente se expone a la luz del día. Y la verdad era simple y brutal. Nunca más usaría ese uniforme. El caso de la directora Isabela Cole se convirtió en un fenómeno nacional. Las redes sociales se llenaron de acaloradas discusiones sobre el abuso de autoridad policial, el racismo sistémico y la urgente necesidad de reforma. El hashtag Justicia para Isabela fue tendencia, y los programas de televisión debatieron el tema incesantemente. Pero para Isabela no se trataba de ella. Sabía que el problema real era mucho más grande, abarcando décadas de injusticias y desigualdades. Y ahora tenía una oportunidad única para marcar la diferencia a una escala sin precedentes. 3 días después del incidente, Isabela ofreció una conferencia de prensa en la sede del FBI. La sala estaba llena. Las cámaras transmitían en vivo a millones de personas en todo el país y en el extranjero. Todos esperaban escuchar lo que la directora del FBI tenía que decir sobre el incidente que sacudió a la nación. Caminó hacia el podio con la misma postura firme y digna de siempre. No había ira visible en su expresión, solo una determinación, inquebrantable. Respiró hondo y comenzó a hablar, su voz clara y resonante. Hace 3 días fui víctima de abuso de autoridad. La sala quedó en absoluto silencio. Fui arrestada injustamente, esposada, humillada. No porque cometí un crimen, sino porque 2 oficiales de policía me miraron y decidieron que no debería estar allí. Hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran, permitiendo que la gravedad de la situación calara en la mente de todos. Tuve suerte.
Mi nombre y mi posición me protegieron, pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esa suerte? ¿Cuántos han pasado por esto sin cámaras, sin abogados, sin la oportunidad de probar su inocencia? Las expresiones de los periodistas mostraban el peso de sus palabras. No solo estaba hablando de su caso personal, estaba hablando de un sistema defectuoso y profundamente arraigado que durante años había tratado a las personas negras como culpables antes de que siquiera abrieran la boca. Isabela continuó, su voz cobrando fuerza. Esta no es solo mi historia. Esta es la historia de miles, quizás millones, de personas que viven con miedo a una detención injusta, personas que no saben si volverán a casa después de un simple paseo nocturno, un viaje al supermercado, estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Miró directamente a la cámara hablando al país. Esto tiene que cambiar y el cambio comienza ahora. La sala estalló en aplausos. La presión pública, amplificada por la poderosa voz de la directora del FBI, obligó al gobierno a actuar. En las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cambios concretos en la política de seguridad pública de Miami. Capacitación obligatoria y profunda contra el prejuicio racial y el sesgo inconsciente para todos los oficiales. Revisión completa de los protocolos de detención, con énfasis en la desescalada y el respeto a los derechos civiles. Creación de un comité independiente, con participación comunitaria, para investigar quejas de abuso policial. La voz de Minnemonitsintusi, Isabela se convirtió en un símbolo. Recibió invitaciones para hablar en universidades, reuniones con líderes políticos de todo el país e incluso reconocimiento internacional por su lucha contra la injusticia racial y el abuso de poder. Pero para ella no se trataba de fama o reconocimiento. Se trataba de asegurar que lo que le sucedió a ella no le sucediera a nadie más. Se trataba de usar su plataforma para dar voz a quienes no la tenían. Pasaron los días, pero el impacto del caso de Isabela siguió creciendo. La ciudad de Miami era diferente. Las calles se llenaron de manifestaciones pacíficas, pero firmes, exigiendo justicia y cambios reales en el sistema policial. La gente ya no estaba dispuesta a aceptar los abusos en silencio, y en el centro de todo estaba Isabela Cole. Nunca quiso ser vista como una heroína, pero le gustara o no, se convirtió en un símbolo de resistencia, dignidad y justicia. 3 meses después del incidente, los dos oficiales, Davis y Wilson, fueron juzgados formalmente. El cargo: abuso de autoridad, discriminación racial y conducta impropia. Su defensa intentó argumentar, dijeron que no tenían intención de dañar a nadie, que solo estaban siguiendo el protocolo. Pero ese día, el protocolo no los salvó. La evidencia era abrumadora. El testimonio de la directora Isabela Cole, poderoso e inquebrantable. El caso fue seguido de cerca por todo el país, una prueba para el sistema de justicia. Y cuando el juez finalmente emitió el veredicto, la decisión fue clara y resonante. Los dos fueron declarados culpables. Fueron despedidos oficialmente de la fuerza policial. Sus carreras en seguridad pública terminaron para siempre. Fueron sentenciados a un servicio comunitario significativo. Y lo que es crucial, nunca más podrían trabajar en el campo de la seguridad pública. Era el final del camino para ellos. Davis y Wilson salieron de la sala del tribunal con la cabeza gacha, rodeados de periodistas y cámaras. La vergüenza era pública. La humillación que infligieron a Isabela ahora regresaba para atormentarlos. Por primera vez sintieron el peso real de lo que habían hecho. Mientras tanto, Isabela se mantuvo firme en su propósito. Fue llamada a reuniones en la Casa Blanca, discutiendo nuevas políticas de seguridad y reforma policial a nivel federal. Se convirtió en una referencia internacional en la lucha por los derechos civiles y la igualdad. Escribió un libro sobre justicia, desigualdad y la necesidad de rendición de cuentas, que rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, inspirando a miles. Pero sobre todo continuó en el FBI, trabajando incansablemente por cambios reales dentro y fuera de la institución. En una entrevista meses después, le preguntaron: «Directora Cole, después de todo lo que pasó,
Si tuviera la oportunidad de cambiar el pasado, ¿haría algo diferente? Isabela sonrió ligeramente antes de responder, su mirada distante por un momento, reflexionando sobre el viaje. Sí, dijo, su voz suave, pero firme. Habría hablado antes, lo habría denunciado antes, habría usado mi voz y mi posición para luchar contra estas injusticias mucho antes de que me afectaran personalmente. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara, el mensaje claro para todos los que la veían. Pero ahora lo sé. Esta lucha nunca fue solo mía, es una lucha colectiva, y por eso, concluyó, seguiré luchando, porque esta historia no puede, no debe, repetirse. La entrevista terminó, pero el mensaje permaneció. La justicia fue servida, no solo para la directora Isabela Colle, sino como un paso, pequeño pero significativo, hacia un sistema más justo y equitativo. Y el mundo nunca olvidaría el nombre de Isabela Colle, la directora del FBI que se negó a ser silenciada. La historia de Isabela muestra que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra un camino, que el abuso de poder no puede ser ignorado, pero sobre todo que nadie, nunca, debe ser juzgado por el color de su piel. Si esta historia te conmovió, no solo la observes. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta a alguien aquí que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras personas. Suscríbete al canal para no perderte historias que conmueven, inspiran y demuestran que nada es imposible para quienes no se rinden. Y recuerda, tu lugar es donde quieras estar. Nunca dejes que te digan lo contrario.